Hola, hola, preciosos y preciosas, bienvenidos una vez más a mi canal. Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de energía positiva y buenas vibras. Yo soy y estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy, porque tengo un vídeo que, créanme, los va a dejar boquiabiertos. ¿Listos para adentrarnos en el mundo del espectáculo y la farándula turca? Hoy vamos a hablar de una pareja que ha conquistado corazones en todo el mundo, Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Estos dos talentosos actores han protagonizado telenovelas que han arrasado en ratings y han generado un fandom enorme, así que seguramente ya saben de quiénes les estoy hablando. Pero, ¿qué les depara el futuro? ¿Qué sorpresas nos tienen preparadas? Prepárense porque vamos a sumergirnos en los rumores, las predicciones y los proyectos que podrían definir el rumbo de sus carreras. Antes de que empecemos, quiero pedirles un favorcito. Si les gusta el contenido que les traigo, si disfrutan chismosear conmigo sobre las estrellas turcas, no se olviden de suscribirse al canal. Es gratis, rápido y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Y activen la campanita, así no se pierden ni un solo vídeo. Ahora sí, sin más preámbulos, empecemos. Burak y Neslihan, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del entretenimiento turco. Él, con su mirada penetrante y su sonrisa encantadora, ha cautivado a audiencias con personajes como Bali Bey en Muhteşem YZYL y Kemal en Kara Sevda. Ella, con su belleza natural y su talento innato, nos ha emocionado con roles como Neriman en Fatih Arbiye y Nihan en Kara Sevda. Ambos han demostrado ser actores versátiles, capaces de interpretar personajes complejos y transmitir emociones profundas. Pero más allá de sus éxitos individuales, la verdadera pregunta que ronda en la mente de muchos fans es: ¿volveremos a verlos juntos en pantalla? La respuesta, lamentablemente, no es sencilla. Recordemos que durante las grabaciones de Kara Sevda, surgieron rumores de una tensa relación entre Burak y Kadir Doğulu, esposo de Neslihan. Los motivos, según se dijo, eran celos profesionales y personales. Si bien nunca se confirmó nada oficialmente, estos rumores dejaron una sombra sobre la posibilidad de una futura colaboración entre Burak y Neslihan. Profundicemos un poco más en este tema. Los rumores, como bien saben, son una constante en el mundo del espectáculo, y a menudo es difícil discernir la verdad de la ficción. Sin embargo, la persistencia de estos rumores sobre la relación entre Burak y Kadir sugiere que algo de verdad podría haber detrás. Se hablaba de una competencia subyacente, una lucha por el protagonismo y la atención, algo que no es inusual en un entorno tan competitivo como el de las telenovelas. Imaginen la presión constante de estar en el centro de la atención, de tener que mantener una imagen perfecta, de lidiar con las expectativas del público y de los medios. En ese contexto, es fácil que surjan tensiones y rivalidades. Además, no debemos olvidar el factor fanáticos. La pasión desbordante de los fans puede llegar a ser abrumadora, y a veces incluso tóxica. Muchos fans de Kara Sevda idealizaban la relación entre Kemal y Nihan, y esto podría haber generado presiones adicionales sobre Burak y Neslihan, tanto individualmente como en su relación con sus respectivas parejas. Es difícil mantener la objetividad cuando miles de personas están proyectando sus fantasías en tu vida personal. Pero, ojo, no todo está perdido. En el mundo del espectáculo, las cosas cambian constantemente. El tiempo cura heridas, las agendas se alinean y las oportunidades surgen donde menos se esperan. Imaginemos por un momento una nueva telenovela que los reúna, una historia llena de drama, pasión y giros inesperados. Un reencuentro que haga temblar la pantalla y reviva la magia que vimos en Kara Sevda. Sería un bombazo, ¿verdad? Y es que la química entre Burak y Neslihan era innegable en Kara Sevda. Sus miradas, sus gestos, la forma en que interactuaban en pantalla, todo transmitía una intensidad y una conexión que cautivó a millones de espectadores. Esa química es difícil de encontrar y de replicar, y es precisamente por eso que tantos fans anhelan verlos juntos de nuevo. Pensemos en historias como la de The Notebook o Titanic, donde la química entre los protagonistas es fundamental para el éxito de la película. Lo mismo ocurre con las telenovelas turcas. La conexión entre los actores es clave para que el público se enganche a la trama y se sienta identificado con los personajes. Ahora bien, dejando de lado las especulaciones sobre una posible colaboración, vamos a analizar qué les depara el futuro a Burak y Neslihan por separado. Empecemos con Burak.
Después del arrollador éxito de Kurulus, Osman, donde interpreta al líder otomano Osman Gazi, Burak se ha consolidado como uno de los actores más importantes de Turquía. Su dedicación al papel, su preparación física y su compromiso con la historia lo han convertido en un ícono. Kurulus, Osman ha sido un verdadero fenómeno televisivo en Turquía y en muchos otros países. La serie ha sido elogiada por su producción impecable, su guión sólido y las actuaciones convincentes de su elenco, especialmente la de Burak. Para interpretar a Osman Gazi, Burak se sometió a un riguroso entrenamiento físico que incluyó artes marciales, equitación y manejo de armas. Además, se sumergió en la historia del Imperio Otomano para comprender mejor la mentalidad y las motivaciones de su personaje. Este nivel de dedicación es lo que ha convertido a Burak en un actor tan respetado y admirado. ¿Qué sigue para Burak? Los rumores apuntan a que podría tomarse un respiro de las series históricas y explorar otros géneros. Algunos mencionan la posibilidad de una comedia romántica, donde pueda mostrar su lado más divertido y encantador. Otros sugieren un thriller de acción, donde pueda explotar su faceta más intensa y audaz. Lo que sí es seguro es que Burak seguirá buscando proyectos que lo desafíen y le permitan crecer como actor. Imaginen a Burak protagonizando una comedia romántica al estilo de Crazy Rich Asians o Love Actually. Sería una oportunidad para ver una faceta diferente de su talento, para mostrar su lado más ligero y accesible. O por otro lado, un thriller de acción al estilo de Jason Bourne o James Bond le permitiría explotar su físico y su carisma en un contexto completamente diferente. La clave está en que Burak elija un proyecto que le permita reinventarse y sorprender al público. Además de su carrera actoral, Burak también es un exitoso empresario. Tiene su propia cadena de restaurantes, donde ofrece deliciosos platos de la cocina turca. Su espíritu emprendedor y su visión para los negocios lo han convertido en un modelo a seguir para muchos jóvenes. Así que además de verlo triunfar en la pantalla, podemos esperar que Burak siga expandiendo sus horizontes y sorprendiéndonos con nuevos proyectos empresariales. El espíritu emprendedor de Burak es una faceta importante de su personalidad que a menudo se pasa por alto. Su cadena de restaurantes es un ejemplo de su visión para los negocios y su capacidad para convertir sus pasiones en proyectos exitosos. Además, su éxito como empresario lo convierte en un modelo a seguir para muchos jóvenes que aspiran a tener éxito en el mundo de los negocios. Es un ejemplo de que se puede ser un actor exitoso y un empresario astuto al mismo tiempo. Ahora pasemos a Neslihan. Después de su impecable actuación en Sefirin KZ, donde interpretó a Nare, Neslihan se tomó un merecido descanso para cuidar de su salud. Recordemos que durante las grabaciones de la serie, Neslihan sufrió de agotamiento físico y estrés, lo que la obligó a abandonar el proyecto antes de tiempo. Pero eso no significa que su carrera haya terminado, ni mucho menos. La salida de Neslihan de Sefirin KZ fue una noticia impactante para sus fans. La actriz había estado luchando contra problemas de salud durante algún tiempo, y finalmente tuvo que tomar la difícil decisión de priorizar su bienestar. Su honestidad y transparencia sobre su situación fueron elogiadas por muchos, y sirvieron como un recordatorio de la importancia de cuidar la salud mental y física, especialmente en una industria tan exigente como la del entretenimiento. Neslihan es una actriz talentosa y apasionada, y estoy segura de que volverá a la pantalla con más fuerza que nunca. Los rumores apuntan a que está analizando varios proyectos, tanto en televisión como en cine. Se habla de un drama psicológico donde pueda explorar las profundidades de la mente humana, y de una película de época, donde pueda lucir su belleza y elegancia. Un drama psicológico sería una excelente oportunidad para que Neslihan demuestre su talento actoral y se adentre en personajes complejos y emocionalmente desafiantes. Pensemos en películas como Black Swan o Girl Interrupted, donde las actrices principales exploran las profundidades de la psique humana. O por otro lado, una película de época le permitiría lucir su belleza y elegancia en un contexto completamente diferente, quizás interpretando a una figura histórica o a un personaje de una novela clásica. Además de su carrera actoral, Neslihan también es una influencer muy popular en las redes sociales. Comparte fotos de su vida personal, de sus viajes y de sus proyectos profesionales, y tiene una gran conexión con sus seguidores. Su estilo único y su personalidad auténtica la han convertido en un referente para muchas jóvenes. Así que además de verla triunfar en la pantalla, podemos esperar que Neslihan siga inspirándonos con su creatividad y su positivismo.
La presencia de Neslihan en las redes sociales es un ejemplo de cómo los actores y actrices modernos pueden conectarse directamente con sus fans y construir una comunidad en torno a su trabajo. Su autenticidad y transparencia la han convertido en un modelo a seguir para muchas jóvenes que admiran su estilo único y su actitud positiva ante la vida. Pero volviendo al tema principal, ¿qué pasaría si Burak y Neslihan volvieran a trabajar juntos? Imaginemos un escenario diferente al de Kara Sevda, una historia donde sus personajes no estén enfrentados por el amor, sino unidos por un objetivo común. Un thriller de acción, donde interpreten a dos agentes secretos que deben trabajar juntos para salvar al mundo. O una comedia romántica, donde sean dos amigos de la infancia que se reencuentran después de años y descubren que están enamorados. Las posibilidades son infinitas. Lo importante es que la historia sea original, que los personajes estén bien desarrollados y que la química entre Burak y Neslihan sea palpable. Si se dan las condiciones adecuadas, estoy segura de que una nueva colaboración entre ellos sería un éxito rotundo. Pensemos en la dinámica de personajes como la de Mr. y Mrs. Smith o Night and Day, donde la tensión sexual y la acción se combinan para crear una experiencia emocionante y entretenida. O por otro lado, una comedia romántica al estilo de When Harry Met Sally, o Friends with Benefits, les permitiría explorar la complejidad de las relaciones humanas y mostrar su lado más vulnerable y divertido. Ahora sé que muchos de ustedes están pensando, pero, ¿y la relación entre Burak y Kadir? Pues bien, como les dije antes, el tiempo cura heridas. Han pasado varios años desde las grabaciones de Kara Sevda, y es posible que las tensiones se hayan disipado. Además, Burak y Kadir son profesionales, y seguramente antepondrían el éxito del proyecto a sus diferencias personales. En el mundo del espectáculo, a menudo las relaciones personales se dejan de lado en aras del trabajo. Los actores y actrices son profesionales y saben que deben trabajar juntos para lograr el éxito de un proyecto, incluso si no se llevan bien en la vida real. Además, el tiempo suele suavizar las asperezas y permitir que las personas superen sus diferencias. En resumen, el futuro de Burak y Neslihan es incierto, pero lleno de posibilidades. Ambos son actores talentosos y exitosos, con carreras prometedoras por delante. Ya sea que decidan trabajar juntos o por separado, estoy segura de que seguirán sorprendiéndonos con su talento y su carisma. Y nosotros, sus fans, estaremos aquí para apoyarlos y celebrar sus logros. Y hasta aquí el vídeo de hoy, mis preciosos. Espero que les haya gustado este análisis sobre el futuro de Burak Ozceğit y Neslihan Atagül. Realmente creo que su futuro nos impactará. He intentado cubrir todas las posibilidades y rumores, pero el futuro es impredecible. Ahora me gustaría saber qué opinan ustedes. ¿Les gustaría ver a Burak y Neslihan juntos en una nueva telenovela? ¿Qué tipo de personaje les gustaría que interpretaran? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y saber sus opiniones. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. No olviden darle like si les gustó, compartirlo con sus amigos fans de Burak y Neslihan, y suscribirse al canal para no perderse ningún vídeo. Activen la campanita. Y recuerden, la vida es demasiado corta para no disfrutar de las cosas que nos hacen felices. Así que sigan soñando, sigan riendo y sigan amando el mundo del espectáculo turco. Los quiero muchísimo. Hasta la próxima. Chao, chao.